noches y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como veis en el título, por fin os traigo el esperadísimo cómo hacer tus resúmenes o cómo hacer tus esquemas. No me quiero enrollar mucho en la introducción porque va a ser un vídeo bastante largo, así que antes de empezar no os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo, darle like y comentar si os va a servir el vídeo, si os ha servido, si vais a poner algunos trucos en práctica. Si habéis visto el vídeo de tips de estudio y tips de organización, que os lo dejo por aquí arriba, sabéis que yo me organizo por colores. A cada materia tiene un color y el subrayador, el punta fina y todo va de ese mismo color. Y así, tanto como en los apuntes como en los resúmenes barra esquemas. Antes de empezar tenéis que tener muy claro qué materia vais a hacer el esquema o resumen. Y si vais a utilizar esquema o resumen. Os explico un poco. No es lo mismo hacer un esquema o un resumen para matemáticas, que sí que se pueden hacer, que para castellano o catalán. En matemáticas vas a tener muy poca teoría y mucha práctica, porque básicamente en matemáticas es práctica, y en catalán vais a tener más teoría que práctica, porque como no sea sintaxis no va a haber mucha práctica. También es muy diferente biología que, por ejemplo, castellano, porque en biología vais a tener muchos términos que memorizar, como que son las células, etc. Y en castellano, por ejemplo, si no es literatura, mucha cosa a memorizar tampoco tenéis. Puede que las reglas de la B y la V, ¿vale? Pero tampoco es memorizar. Una vez tengáis claro la materia que vais a trabajar, tenéis que decidir si os va mejor resumen, si os va mejor esquema, si os va mejor las dos cosas o ninguna. Y hacer práctica como normalmente pasa en matemáticas. Pero para ello tenéis que saber la diferencia entre un resumen y un esquema. Un resumen suele ser todo redactado y con casi ninguna flecha ni casi ninguna abreviación, todo redactado y destacando las palabras clave, pero dentro de una redacción. Por el contrario, hay los esquemas que tienen un título en medio de la hoja y de ese título salen flechas. Y de esas flechas, pues solo hay las palabras clave relacionando otras cosas con flechas. No sé si me estoy explicando muy bien, o sea, en el esquema solo hay palabras clave, sin conectores ni sin nada, solo con flechas y palabras clave. Mientras en el resumen es un texto redactado con conectores, con todo y casi ninguna flecha. A mí personalmente me va muy bien combinar las dos cosas. Tener un título clave y que de ese título clave salgan los temas o subtemas, pero en los subtemas tener toda la información de forma redactada. A mí no me va nada bien tener solo las palabras clave porque llega la hora de estudiar y no sé conectarlas. O sea, si tengo una palabra y de esa palabra salen 4 flechas con 4 palabras más, no sé conectar la información. Si lo tengo de forma redactada, es mucho más sencillo. El sol ha decidido irse, ¿vale? Obviarlo. Como he dicho antes, eso va muy dependiendo de la persona. A mí me va muy bien este método, pero puede que a otras personas no le vaya nada bien o puede que también les vaya muy bien como a mí. Eso depende muchísimo de la persona y tenéis que encontrar vuestro método. ¿Cómo se encuentra eso? Pues probando los distintos métodos y ver cuál os funciona más o cuál os funciona menos. Una vez sabiendo qué materia vais a estar trabajando y si vais a utilizar resumen, esquema, las dos o la práctica, viene a la hora de escoger el tamaño del papel, porque no es lo mismo tener que hacer un resumen de 20 páginas del libro, que te va a ocupar bastante más que si tienes que hacer un resumen de 4 páginas de un libro. Entonces, yo utilizo 2 tamaños de papel, el DIN A4, que es el normal de toda la vida, y el DIN A3, que creo que es el DIN A3, que es el doble de un papel normal. Este más grandecito lo uso sobre todo para temas de biología porque suelen ser muy largos y con mucha información. Entonces yo prefiero tener uno de estos grandes que no 2 de estos pequeñitos. Eso también depende de la persona. Como he dicho al principio del vídeo, cada materia tiene un color asignado. En catalán, que es la materia que yo voy a estar trabajando ahora con vosotros, es un rojo así rarito. Entonces, aparte del boli azul y boli negro, tengo estos 4 materiales. Estos 2 son rotuladores de punta pincel, este para el título
este para el título porque ya es más grandecito y este para subtítulos porque es más pequeñito. Un subrayador y un punta fina para destacar las palabras clave. Y por último, pero lo más importante antes de empezar un resumen, es leerte la unidad o los temas que vais a resumir, porque difícilmente vas a resumir un tema que no te has leído previamente. Así que ahora sí que sí, pasamos a la mesa. Ya me he leído todo lo que tengo que resumir del libro. También me he leído los apuntes, que también son muy importantes, y haré un vídeo más adelante de cómo tomarlos para que os sirvan para hacer resumen, esquema o lo que queráis hacer. Entonces ahora viene como lo más complicado, que es saber distribuir toda la información del libro. Para ello yo recomiendo que primero pongáis el título y una vez puesto el título resulta mucho más fácil distribuirme toda la información. Así que voy a poner el título y ahora vuelvo. Ya tengo el título puesto, le he añadido sub como subordinadas sustantivas. Entonces, yo sé que tengo 4 apartados que poner en el esquema. Uno es este, 2, 3, bueno, en verdad son 5, perdón. 4 y la caiguda. Entonces, yo viendo esto sé que dependiendo del grosor de cada subtema, por ejemplo, el primero va a ir aquí, el segundo va a ir aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí y el último, que es más grandecito, todo esto. Yo siempre voy en este sentido para hacer los resúmenes, pero bueno, es dependiendo de cómo os haya quedado el título. Por eso digo que es muy importante poner el título antes de distribuir todo. Si el título me hubiera quedado pues un poco más arriba o un poco más abajo, pues lo distribuiría de otra manera. De aquí van a aparecer unas flechas, que lo voy a hacer con este bolígrafo de aquí, que es el Pilot G2, no sé si... Y pues nada, es negro, aunque el cuerpo es azul, pero bueno, es negro la tinta. Y nada, voy a salir flechas. Los subtítulos, como he dicho antes, los voy a poner con este Pentel, que también es de punta pincel, que hace títulos así, pero mucho más pequeñitos. Y todo el cuerpo pues lo voy a poner con un Bic azul, y las cosas más importantes con el punta fina del mismo color que el título. Así que ya os dejo con el timelapse, que creo que os va a ayudar mucho más.